Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al Museo UNAM hoy del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Les damos las gracias por haber llegado, por su espera, a quienes llegaron muy temprano, por darse cita en esta tarde aquí con nosotras. También les agradecemos mucho a quienes están sintonizándonos por las redes del museo y les damos la bienvenida. En esta charla que se ubica dentro del marco de nuestra exposición Hoy es muchos ayeres, la exposición temporal que actualmente se exhibe en el museo y que es una manera de celebrar y de conmemorar los primeros 10 años del museo. Quiero contarles que esta exposición, para quienes no han tenido posibilidad de verla, que no se la pierdan porque ya estamos en sus últimas semanas, es una exposición que explora desde la perspectiva de Carolina Magis Weinberg, que es su curadora, que te agradecemos mucho y también su presencia en primera fila. Es una forma de explorar distintas capas de historia que cohabitan en esta esquina. Entre ellas, entre las historias que se tejen, está también uno de los aspectos que se toman en cuenta en la exposición, es la historia de la medición en México, de la estandarización de las medidas. Y sobre esto es que vamos a platicar hoy con invitadas e invitado de lujo, que además fue uno de los colaboradores de esta exposición y que, bueno, pues su mirada está aquí en los muros de las salas de exhibición. Por favor, no se la pierdan. Y entonces tendremos hoy esta charla que han titulado En busca de la exactitud, números, relojes y reglas en la historia de México. Y con esto les damos la bienvenida al doctor Héctor Vera, a quien agradecemos muchísimo, además, la coordinación de esta mesa. Muchísimas gracias. A Ana Medeles, muchísimas gracias por estar con nosotros, y a Samantha Arévalo, quienes nos van a ir platicando distintos aspectos de estos procesos de estandarización de las medidas, cada quien desde su perspectiva. Y bueno, para iniciar, les voy a presentar a nuestra primera ponente. Ana, muchísimas gracias. Les cuento que Ana Medeles es doctora en Filosofía de la Ciencia, con especialidad en Historia de la Ciencia por la UNAM, y actualmente se desempeña como investigadora postdoctoral en el Departamento de Modelación Matemática y de Sistemas Sociales del IMAS UNAM, donde desarrolla el proyecto La formación de la estadística nacional, la cuantificación social en México en el siglo XX. Su trabajo se inscribe en los estudios sociohistóricos de la cuantificación social. Perdón, me fui por otro lado. Sí, se inscribe con énfasis en la estadística poblacional, el surgimiento de categorías, sí, vas bien, con el surgimiento de categorías, clasificaciones sociales y la construcción de indicadores sociopolíticos. Ella centra su interés en los procesos de estandarización de instituciones, métodos y dispositivos estadísticos en México, con especial atención a su consolidación en la primera mitad del siglo XX. Ha publicado en revistas nacionales e internacionales, y quiero destacar la reciente coedición que hizo junto con Héctor Vera del libro El orden de los números, Historia y Sociología de la Estadística y la Cuantificación, publicado por el ISUE en el 2025. Esta es una obra colectiva que articula perspectivas históricas y sociológicas para analizar la producción, circulación y usos sociales de los números en contextos nacionales e internacionales. Así que si están interesados en este tema, búsquenlo, porque seguramente es un libro que les va a interesar mucho. Y bueno, sin más, muchas gracias, Ana, y les dejo la palabra. Muchas gracias. Gracias. A ver, vamos a ver si todo está. Pero tú lo tienes que hacer, ¿no? ¿O yo? Oh, sí, tengo mi dedo. Aquí está. Aquí está prendido. Ahí.
Ahí está. Ya, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cuántos? Ahí, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, por la presentación. Me emociona mucho compartir porque no es tan común que participemos de estos temas, por lo tanto, cuando hay nuevas caras y gente que está trabajando, es de verdad que muy gratificante. Además, que bueno que se le dé el debido interés a este tema que desde mi punto de vista es fascinante. Y pues bueno, hoy titulamos esta charla La búsqueda de la exactitud, números, relojes y reglas en la historia de México. Yo me voy a centrar un poco más en la parte de los números, ¿sí? Y bueno, yo trabajo la exactitud pensada a través de la producción de datos y personas. Entonces, bueno, yo me hago una pregunta: ¿qué implica la exactitud cuando de lo que estamos hablando es contar personas, ¿no? Normalmente tenemos una idea de que la exactitud está relacionada con qué, pues con instrumentos calibrados, con métricas relacionadas con objetos que se pueden medir. Pero ¿qué pasa? Que cuando ese objeto, pues son vidas humanas, ¿no? O son personas, pues la precisión tiene una noción totalmente diferente, ¿no? O sea, si ahorita me pusiera a preguntarles, levante la mano, ¿quién quiere un pastel? O ¿quién se le antoja un pastel? Probablemente, no sé, de las personas que levanten la mano y yo cuento 5, y qué tal que si alguien bajó la mano o que le dolía el hombro, y entonces yo solamente hago mi partición de 5 pedacitos de pastel y regreso con mi pastel, y resulta que había 8 personas y una no se enteró de levantar la mano. Entonces, eso tiene implicaciones, ¿no? Cuando de contar personas se trata, ¿no? Y bueno, me voy a enfocar justamente en este proceso por el cual en la historia mexicana se empezó a estandarizar de manera mucho más institucional el conteo de las personas, ¿no? Y esto es en este periodo del Porfiriato, donde pues hay una preocupación que vamos a ver, me parece, también en las otras presentaciones. ¿Por qué? Por la exactitud, ¿no? En la producción de exactitud. Bueno, entonces, contar personas no es fácil. ¿Qué implica contar personas y poblaciones? Pues primero, que no son fijas, ¿no? Que están en movimiento todo el tiempo. Las personas migran, pueden vivir en 2 casas, aunque digan que vivan en una, pueden estar moviéndose de dirección, podemos elegir decir la verdad o no decir la verdad, es decir, lo que queremos que se sepa sobre nosotras, ¿no? Entonces, esa es en principio, la exactitud al contar personas tiene una resistencia. ¿Qué es una resistencia a la realidad? ¿Cuál? Pues la propia voluntad de las personas y su propia característica, ¿no? Pero bueno, esta historia no inicia ahí en el Porfiriato, tiene una larga data, pero nada más para poner en contexto de dónde viene todo este problema, ¿no? Digamos que el problema era que no se sabía cuántas personas vivían en México. Nunca se había hecho un censo nacional y había algunos antecedentes. Uno es el censo de Revillagigedo, a finales del siglo XVIII, que fue un censo que intentó persuadir a funcionarios locales, a párrocos, a diferentes personas que generaran registros sobre la población y hacer un conteo. Ese censo fue súper, pues bueno, fue una referencia, como el primer censo de la Nueva España, pero pues fue un censo bastante debatible, sobre todo por Alzate, que fue un precursor naturalista, que dijo, no, esto está muy mal hecho. Luego llega el barón de Humboldt, el famoso viajero a principios del siglo XIX, y entonces a él se le ocurre utilizar un método diferente. ¿Y qué hace? Pues usa todos los registros de bautizos durante un año y hace un cálculo, es decir, hace una estimación matemática por la cual saca un número posible de habitantes en el estado, en la república en ese momento, ¿no? Pero luego, pues se toma como referencia, y ya después de la independencia y con la primera constitución de 1824 y el censo como una base para definir, por ejemplo, los escaños en la legislatura, pues es necesario un censo, ¿no? Entonces, por ahí Gómez de la Cortina, que también era muy entusiasta de los datos y fundador de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que está en la otra calle, acá atrás, intenta también empezar a institucionalizar esto de homogeneizar, buscar una manera de medir más o menos similar. No se logra, ¿por qué? Porque sabemos que el siglo XIX mexicano pues era un desastre en intereses, en organización, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero bueno, todo el siglo XIX se producen datos de diferentes tipos, desde diferentes instituciones, personas, a nivel personal, a nivel ilustrado, digamos, había por ahí médicos que decían, no, yo voy a estimar cuál es la población nacional. Incluso hubo un párroco en Puebla que quiso estimar la población de los vivos y los muertos en la nación mexicana, ¿no? Y entonces hizo un cálculo ahí, estimó cuántos estaban en el cielo, cuántos estaban en la tierra. Es decir, fue un periodo de una producción de datos importante, pero muy dispersa. Al grado, pues, que ya para la segunda mitad del siglo XIX, cuando ya había una segunda constitución, donde también ya había una reforma, donde se empezaba a pensar en estabilizar un tanto el país, pues no había un censo todavía. Así que, pues esta crisis se generó también a partir de una serie de problemas porque la población pues ya había cambiado, ¿no? O sea, la población ya había aumentado, se empezaban a masificar las ciudades, empezaban a aparecer otros problemas primordiales para resolver, como problemas de higiene, de criminalidad, de educación, de salud, etcétera, ¿no? Entonces, este famoso Antonio García Cubas, que hizo la primera Carta General de la República, es decir, que hizo expediciones cartográficas, moviéndose por toda la República y registrando lo que se puede considerar la primera carta más fidedigna, ¿no?, del territorio mexicano. Si lo ven ahí, es bastante parecido a como lo conocemos hoy en día. Hizo una declaración así contundente que llegó a la voz de muchos funcionarios y de muchos sectores de la población, que es que México vive en una anarquía de estadísticas. ¿Por qué? Porque no se sabe exactamente cuántas personas viven en este país. Y eso era la problemática del momento, ¿no? Pues bueno, ya pasamos un poquito, llegamos al porfiriato, y con esta idea que tenían en este gobierno porfirista de ser mucho más certero, más científico, progresista, moderno, etcétera, esta visión de cientificidad, pues entonces dice, basta, hasta aquí llegamos con esta anarquía y vamos a fundar la Dirección General de Estadística, aunque se hace durante el mandato de Manuel González, que fue intermedio, ¿no?, entre la presidencia de Díaz. Y bueno, nace esta Dirección General de Estadística en 1882, pretendiendo principalmente generar la primera cifra nacional, ¿no? Y pues esto no fue nada fácil, aunque bajo el principio, digamos, de disciplina, método, armonía, cientificidad, se intenta elaborar el primer censo nacional, que no se realizaría hasta 13 años después, en 1895. Y fueron muchos años de buscar soluciones a una serie de problemas que a continuación voy a decir, que donde yo creo y pienso que es la construcción de la idea sobre exactitud relacionada con medir personas, ¿no? Entonces, bueno, la primera era producir una autoridad, ¿no? O sea, esta idea del valor de ser exacto, pues tenía que partir de algo, pues de alguien que centralizara las mediciones, ¿no? Pero la población de la época de por sí ya desconfiada por toda la experiencia de mediciones durante todo el siglo XIX, y que no sabían muy bien para qué se les estaba contando, de fondo, en los discursos de los científicos y estadísticos estaba la idea de una promesa. ¿Cuál era esta promesa? Pues de igualar a la población. Esa sociedad estratificada, ¿no?, que de alguna manera tenía invisibilizada un sistema de castas que según eso se había terminado, pero que se percibía aún muy latente, ¿no?, que era esta manera en la que estaban tan separadas los ingresos de la población, ¿no? En las crónicas podemos encontrar un montón de clasificaciones en sentido cotidiano, ¿no? Por ejemplo, se llamaban levitados, aquellos de chaqueta y pantalón, que se consideran a lo mejor la clase media, ¿no? Los calzonudos, campesinos, agrícolas, etcétera. Pero bueno, el censo tenía una promesa de la estadística, que era, al contarlos, todos iban a ser iguales, tanto iba a valer un hacendado como iba a valer un peón. Y esas fueron unas de las características de la exactitud de la estadística poblacional, ¿no? Pero bueno, no era así tan fácil, ¿no? Porque pues me imagino que un campesino no pensaba que esa ficción, ¿no?, de desaparecer la distinción con el hacendado iba a ser porque lo tomaran un nombre, ¿no?, en un papel, ¿no? Eso en realidad era totalmente irrisorio, ¿no? No se pensaba así, ¿no?
Y entonces, bueno, en este proceso de construir este primer censo nacional se hace un primer ejercicio, que es el ejercicio de 1882 del padrón de la Municipalidad de la Ciudad de México, que tenía años pidiéndose. Los médicos de la Ciudad de México hablaban ya de una serie de enfermedades que se estaban propagando por la cantidad de población. Había una percepción de que había aumentado tanto la ciudad que era necesario saber cuántas personas eran. Pero el encargado de la municipalidad en ese momento, el licenciado Fernández, ahorita se me dio el nombre de pila, pero él decía, tenemos un problema también porque nosotros en este momento, uno de los censos que se hizo aproximadamente, o un padrón estimado, dice que somos 150,000 habitantes. Y si sacamos la cuenta de 8 pesos por habitante, eso es mucho menos que lo que tienen otros estados de, por ejemplo, Jalisco, decía, ¿no? Entonces, las estimaciones que nosotros hacemos es que somos más de 300,000 habitantes, porque se percibe que hay mucha gente, que ya ha llegado mucha migración. Y entonces se lleva a cabo el padrón y resulta que en el registro salen 190,000 habitantes. Entonces, ese padrón se considera como un gran fracaso, que bueno, por ahí ya se ha estudiado cuáles fueron las razones, pero lo que decían los funcionarios que lo realizaron es que había 2 razones por las cuales pues habían hecho esta estima, o sea, no negaban que la estimación fuera errónea. Lo que decían es que primero, pues no habían contratado a gente que hiciera rápidamente el conteo de los datos registrados por el padrón, porque era un padrón de nombre, apellido, domicilio, etc. No era totalmente toda la información. Y entonces ese era un primero, se tardaron muchísimo en producir la información, pero había otras razones importantes, que es la resistencia de las personas a ser contadas, ¿no? O sea, el miedo, o sea, la exactitud requería, primero, vencer ese miedo a ser contado de las poblaciones. Uno era por el fisco, por los impuestos, porque bueno, si el Estado se acerca a mí, casi nunca se acerca a darme nada, más bien a quitarme, ¿no? Y el otro que era pues de vida o muerte, ¿no? La leva militar, es decir, si yo digo que tengo 3 hijos de entre 14, 15, 10, no sé, que están listos para la milicia, pues casi que les estoy dando en el padrón a la milicia, pues la carta del día, ¿no? Entonces, bueno, había mucha negación. Entonces se decía, ¿qué le pasó a la población? ¿Se desvaneció o dónde quedó? O sea, más bien, la vigilancia estatal, pues precisamente no era bien recibida, ¿no? Bueno, había otros problemas. Finalmente, en estos 13 años se logró construir una serie de reglamentaciones que subsanaban todos estos errores y se lleva a cabo el censo en 1895 con un montón de reglas. Algunas que nos pueden parecer hoy bastante obvias, ingenuas, incluso absurdas, ¿no? Pero había un problema, que era fijar el tiempo. O sea, ¿cómo podías, con esta movilidad de la población, cómo decidir hacer el censo? Y una de las cosas que se piensa es que, para empezar, hay que acotar, ¿no? Hay que acotar un corte temporal así preciso, de 12 horas. Empieza a tal hora de la mañana y a las 12 de la noche se cierra ese conteo. Y ese conteo significaba que todo lo que se pudiera registrar durante ese periodo iba a ser parte del censo, y lo que no, pues se quedaba fuera. Y si se murió alguien ese día, ya no contaba. Y si nació a las 12:01, señora, por favor, su hijo ya no existe, ¿no? En este conteo, ¿no? Se acabó, ¿no? Entonces, se tuvo que enfrentar este tipo de complicaciones que no eran sencillas, porque piénsenlo, o sea, no es una obviedad, ¿no? Otra era, pues, cómo se cuenta, qué logística se utiliza. Yo digo, bueno, pues se utiliza una logística donde la propia infraestructura, pues, eran las personas, ¿no? Y entonces, ante el miedo y el rechazo y el temor a ser contado, ¿qué es lo que se pensó? Pues acercarse a la propia población para que fueran ellos mismos, se contaran a sí mismos, ¿no? Es decir, empadronadores con buena posición social o personas que tuvieran legitimación, comerciantes, profesores, farmacéuticos, todo un grupo de personas en las cuales se le pudiera atribuir cierta confianza, ¿no? Entonces, esto, además, lo que se hizo es pensar en cómo la población podía tener mejor
o una confianza mucho más estrecha a lo que se iba a realizar. Y entonces se rechazó, por ejemplo, un dispositivo de la época que era la boleta individual alemana, que andaba circulando por muchos censos. Hay que decir que México llegó tarde a los censos en comparación a otros estados de otros países de América, como ya se había censado Cuba, se había censado Argentina, se había censado Brasil, es decir, ya estaba demostrando que podía ser un censo a finales del siglo XIX y que también era un estado moderno. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, aquí vamos a adoptar una boleta familiar porque lo nuestro es familia. Entonces, en México se hará una boleta familiar y así vamos a evitar también el analfabetismo, que se sabía que no se iba a poder responder de manera individual, ¿no? Entonces, esa fue una manera. Y la otra fue, se pusieron muy creativos, Peñafiel, y lo que hizo fue utilizar los colores, ¿no? Pues se sabía que había una gran cantidad de personas analfabetas, no se sabía cuánto, de hecho este censo lo dijo el 80% de la población, pero entonces se usaron tarjetitas de colores para distinguir los tipos de boletas, boletas de casas, boletas para presentes, ausentes y de paso. Se censaron esos tres perfiles y también se le ponía un pedacito de color en cada casa que se había censado y los inspectores que llevaban unas banderitas que se movían cuando había algún problema con algún empadronamiento, ¿no? Entonces, bueno, era toda una logística de tipo humana, ¿no? Pero, bueno, una vez que se abre la puerta a la información o se abre la puerta para decir algo sobre ti o sobre la población, pues entonces hay mucha tentación para contar mucho más, ¿no? Ya no nada más se buscaba los cuántos éramos o cuántos eran o cuántos somos, ¿no? ¿Qué se buscaba? Además, pues otra forma de exactitud para caracterizar también a la población, es decir, clasificarla y etiquetarla. Y vemos como entre el censo 1895 y 1910, que son los censos porfirianos, vamos a ver una ida y venida de incorporación de categorías y etiqueta, por ejemplo, el idioma, ¿no? Donde indirectamente estaban censando lo que en ese momento no se quería exponer como raza, ¿no? Después estaban las nacionalidades y las preocupaciones de las migraciones de los estadounidenses al sur y de la búsqueda de Porfiria, de esa opción de Porfirio Díaz de colonizar con europeos una parte de Chihuahua, ¿no? De Coahuila. Y en el 2000, en el censo de 1910, pues se censa algo que para nosotros es totalmente pues, inapropiado, los defectos físicos e intelectuales, ¿no? Entonces, pues bueno, también la exactitud requirió construir esas clasificaciones que construyeron formas de administrarnos, ¿no? Como población. Y finalmente, ya acabo con esto, ahora la ironía histórica, ¿no? El censo de 1910 se lleva a cabo en octubre y la revolución estalla en noviembre, ¿no? Es decir, un mes después, casi al mismo tiempo. Y esta exactitud tan buscada por el régimen mostró una realidad que fue la que finalmente hizo que cayera el régimen, ¿no? O sea, de los 15 millones de habitantes que se censaron, se encontraron que solamente la mínima cantidad de 830 eran hacendados. Es decir, la producción económica del país casi caía en una mínima cantidad. Y bueno, hoy se sabe que más del 60% vivía en zonas, las estimaciones, ahora se sabe, ¿no? De más del 60% eran agrícolas, población agrícola, pero 3 millones de peones eran agrícolas, ¿no? Entonces, bueno, esa ironía que se muestra en una búsqueda de exactitud que terminó con presentar esta pirámide de manera, pues, matemática, ¿no? Y ya, pues nada más, cuando contamos personas, pues, la exactitud es más que técnica, es social, es política, ¿no? Pero es una forma de hacer visible a las personas o hacerlas invisibles o una forma de gobernar. Y pues muchas gracias. Muchísimas gracias por esa exposición tan brillante y yo les pediría que sus preguntas las guarden, las tengan en la cabeza, no se les olviden, porque vamos a hacer una ronda de comentarios, preguntas y respuestas al concluir ya las tres intervenciones. Y ahora, entonces, vamos a presentar vamos ahora a la parte de los relojes de nuestra
de esta conversación y les quiero presentar a Samantha Arévalo Castro. Ella es socióloga por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en donde obtuvo la medalla Gavino Barreda al mérito universitario. Actualmente cursa la maestría en Historia Moderna y Contemporánea en el Instituto Mora y le agradecemos muchísimo su presencia. Muchas gracias, Samantha. Y adelante, por favor. Bueno, muchas gracias a todas las presentes y los presentes, gracias al museo por la organización y a Héctor por la invitación a presentar mi tema. Como dijo Ana, es increíble encontrar más personas que también estén interesadas en este tema y que les apasione tanto como a mí me apasiona. Yo les voy a hablar en torno a la exactitud, cómo el tiempo se volvió exacto en la Ciudad de México. Es un proceso que también sucede de forma similar en la temporalidad a la que comentaba Ana, a finales, bueno, como mediados del Porfiriato, un poco después de la Revolución. Y es muy interesante porque, claro, el Estado estaba llena de toda esta ideología positivista, ¿no? Que se preguntaba por la cientificidad, el orden, buscar la exactitud. Son puras imágenes que rescaté del archivo de la UNAM y que me parece interesante pues irles mostrando para ejemplificar lo que voy a decir. Quiero comenzar preguntando un poco acerca de qué es exactitud, ¿no? Que como que ordena estos tres temas que estamos presentando. Y es interesante porque viene del latín exactus y quiere decir que quepa en algún molde, que se adecue a algún patrón, que tenga cierta rigurosidad. Y es muy interesante porque exactitud viene de la misma raíz que exigencia, porque como vamos a ver durante el siglo XX, desde finales del siglo XIX, cada vez más se volvía una exigencia esta exactitud, tanto para las personas como para las naciones, para organizaciones internacionales. Parece que progresivamente se iba haciendo más indispensable buscar esta exactitud. Entonces, no es casual que los tres procesos de los que hablamos se sitúen en este momento histórico. Antes no se medía el tiempo como lo medimos actualmente. Hoy podemos sacar nuestro celular y ver qué hora es exactamente en cualquier parte del mundo. Podemos saber en qué segundo vivimos literalmente y es muy importante incluso las fracciones de segundo para los movimientos de la bolsa y un montón de situaciones. El mero hecho de que estemos reunidas y reunidos aquí a las 5 de la tarde nos habla de esta exactitud que hay en el tiempo, ¿no? Esto no siempre fue así y como dice Ana, es muy interesante buscar esas raíces históricas que fueron construyendo la búsqueda de esa exactitud, ¿no? Antes el tiempo se medía de formas obviamente menos exactas, pero que estaban relacionadas con otro tipo de preocupaciones y otro tipo de problemas y de vida cotidiana, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, cómo se medían el tiempo, pensamos más bien en fenómenos naturales, el movimiento del sol, algunos ciclos lunares, las estaciones, obviamente. Incluso había como formas de medir en rituales como religiosos, el ángelus. También había formas de medir según Padres Nuestros y Aves Marías, por ejemplo, en recetas de cocina, cuando no se tenía un reloj en cada momento, ¿no? Ahora es muy sencillo ver que alguien traiga un reloj en la muñeca, un reloj de bolsillo, pero antes realmente esto no era para nada así. Y, por ejemplo, era un mundo en el que esta exactitud a lo mejor no importaba tanto. Es decir, ahora, si, no sé, vas al aeropuerto y quieres tomar un avión, no puedes tomar, o sea, no pueden decirte que sale aproximadamente a las 9 o cuando sale el sol, ¿no? Eso nos parece ahora como impensable. Tienes que saber el minuto exacto en que tienes que subirte al avión porque si no cierran la puerta. Y es un proceso histórico que ahora
nos parece evidente, pero que es interesante ver cómo llegamos a este momento, ¿no? Si antes a lo mejor había actividades cotidianas como el trabajo en el campo que no requerían necesariamente salir a trabajar a las 5 en punto, porque si no te descontaban, o podías trabajar desde que salía el sol hasta que se metía, pero no había realmente estos horarios y estas exigencias de exactitud temporal tan precisas como hoy sí las hay. Entonces, yo quiero hacer una pregunta para continuar con la presentación. Estas son algunas imágenes que representan esa búsqueda por la exactitud temporal, ¿no? Son sobre todo diagramas científicos de usos horarios y cómo se iba construyendo, digamos, este tiempo global exacto. Pero bueno, la pregunta es, si antes no era indispensable que fuera tan exacta la medida del tiempo, ¿cuándo sí se convirtió en un problema que quiso resolverse? Es decir, ¿cuándo surge esta preocupación por la exactitud del tiempo? Y es muy interesante porque en México, igual que en lo de los censos, pues iba con cierto retraso, digamos, frente a otros países en una ubicación temporal. Y en 1884 ya estaban sucediendo estas conferencias internacionales que se preguntaban por el meridiano que iba a ser la referencia para establecer las horas en todo el mundo. Entonces, si bien un poco antes de 1884, es decir, a finales del siglo XIX, ya había esta preocupación por el tiempo exacto, sobre todo en las comunidades científicas, no era necesariamente una preocupación, por ejemplo, de la sociedad civil, ¿no? O sea, todavía las actividades no lo requerían tanto. Entonces, hubo comisiones de México que fueron a estas conferencias internacionales del meridiano. Como sabemos, y hasta la fecha, se decidió que el meridiano de Greenwich iba a ser el meridiano cero, y esto se volvió indispensable porque en el mundo ya había tecnologías que estaban haciendo que, por ejemplo, personas pudieran viajar de un lugar a otro de forma muy rápida para la época. Pensemos en el ferrocarril. Uno podía subirse y pasar de la Ciudad de México a la ciudad de Aguascalientes en un periodo mucho más corto, que sí implicaba tener que conocer, por ejemplo, en qué minuto llegabas. A lo mejor ibas a una reunión y la hora, como no estaba unificada, era diferente en cada ciudad. Entonces, no se diga esto de país a país, ¿no? Si viajabas a otro país tenías que saber en qué hora vivían. Entonces, estaba el ferrocarril, cuando se mandan noticias por telégrafo, se enviaban al segundo. Entonces también era importante empezar a saber, por ejemplo, a qué hora mandabas y recibías cierta información. Como vemos, ciertas tecnologías de la época, ciertas prácticas que se hacían ya de forma más cotidiana, empezaron a hacer que surgiera la necesidad de saber, primero, qué hora era exactamente. Y segundo, que las personas pudieran conocer esta hora, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, esta preocupación, como les digo, ya estaba desde finales del siglo XIX, y principalmente esto estaba a cargo del Observatorio de Tacubaya. Aquí hay otra imagen de cómo se intentaban establecer los usos horarios. Y se encontraba con que no solo había el problema de conocer la hora exacta, había tres problemas. Se quería conocer qué hora era exactamente, se quería comunicar esta hora a todos los puntos de la ciudad para que las personas pudieran usarla. Bueno, no solo de la ciudad, del país. Se quería poder comunicar esta hora a diferentes puntos del país. Y el tercer problema, que era el más importante y que también tiene que ver con lo que decía Ana, que las personas aprendieran a vivir con esa hora exacta, ¿no? Eso era muy problemático porque causaba muchas confusiones. Si a la fecha, cuando hay cambio de horario, bueno, ya no sucede cada año, pero cuando había cambio de horario, había muchas confusiones y hay gente afuera del metro que se confundió y pensó que habría antes, pero habría después. Incluso cuando una ya puede ver la hora en su celular, imagínense en 1920
queriendo unificar la hora para todo el país y comunicársela a las personas, que bueno, muchas no tenían reloj y no tenían otra forma de saberla. Entonces, eran varios problemas y voy a volver a cada uno de ellos. Cada ciudad tenía su propia hora, porque esta se medía a partir del movimiento del sol. Entonces, el mediodía es cuando el sol está en su punto más alto. Pero, por ejemplo, el mediodía de la Ciudad de México es diferente al mediodía de Querétaro, y es diferente al mediodía de Puebla, y es diferente al mediodía de Durango, por la longitud geográfica en la que están ubicados. Entonces, en 1922, que es cuando se hace como un decreto presidencial para que en México se rija bajo una sola hora, que es la de la Ciudad de México, era muy complicado comunicar a las personas de otros estados que tenían que dejar de vivir en la hora de su estado y tenían que acatar la hora oficial. Era muy complicado incluso imaginar que había unas 12 del día que no eran tus 12 del día. Eso suena bastante confuso. Y es muy lindo porque en el archivo de la UNAM he encontrado varias cartas. No les puse la carta como tal porque es un poco ilegible, pero cartas que se mandaban al observatorio preguntando cosas como si en Querétaro son las 3 de la tarde, ¿qué hora es en la Ciudad de México? O por ejemplo, si en México son las 5 de la tarde, ¿qué hora es en Brasil? Y hay una que me parece mucho más interesante y a mí también me confundía un poco, que era, ¿cuál es la diferencia entre 12 a.m. y 12 p.m.? O sea, ¿cuál es la noche y cuál es el día? Desde entonces, desde 1920, es que científicamente y se quiere pasar a la sociedad civil que se use el sistema de notación de 0 a 24 para que no haya este tipo de confusiones, porque esta carta, preguntando la diferencia entre 12 a.m. y 12 p.m., la mandó una persona que perdió un tren por llegar a deshora. Creyó que salía en la noche, pero salía en la mañana. Entonces, sí, es algo muy complicado. Entonces, este tipo de problemáticas son las que intentaban resolverse y era muy complicado. Empezaron, por ejemplo, a ponerse relojes públicos en muchos lugares de la ciudad. Aquí el centro es un lugar muy ideal para observar esto. Por ejemplo, es el reloj de la catedral. Se empezó a poner relojes en lugares estratégicos para que la gente pudiera ver la hora, ¿no? Porque, bueno, poca gente tenía acceso a un reloj. Y como les digo, incluso teniendo un reloj en casa, ¿cómo lo pones a la hora exacta? Esto empezó a comunicarse, por ejemplo, a través de telégrafo. El Observatorio de Tacubaya comunicaba a varias oficinas federales mediante el telégrafo qué hora era. Se empezó a comunicar, por ejemplo, en el radio. Hasta la fecha escucha el radio y de pronto dicen, bueno, y son las 4:30, ¿no? Esta es una forma de referencia horaria y también se empezó a comunicar por teléfono. Esto creo que a la fecha me han dicho que sigue sirviendo, que uno puede llamar a cierto número y recibe la hora exacta, ¿no? Enfrentándonos a todos estos problemas es que el director del observatorio, que es Joaquín Gallo Monterrubio, fue un intermediario entre la ciencia y el Estado. Si bien creo que este proceso no puede escribirse solo desde grandes personajes que cambian la historia, él fue uno de los que más se preocupó por intervenir para que las personas pudieran entender este cambio de horario, porque realmente les digo, era algo muy confuso. Una de las cosas que hacía, que es muy bonito y quería compartirles, le escribían, por ejemplo, de diferentes estados de la República pidiéndole consejos o instrucciones para poder hacer sus propios relojes de sol, y él los asesoraba y luego le mandaban a él las fotos de cómo les quedaban. Entonces, esta es la correspondencia de un señor que vivía en Durango, que le manda y le presume su reloj de sol. Ahí se ve 1937, y en esta le manda una foto con su vaquita, que son muy bonitas,
porque había gente que, bueno, desde entonces le apasionaba mucho como todos los temas del tiempo. Entonces, por ejemplo, entre estas preocupaciones que existían al saber la hora, hubo un proceso también, como Ana mencionaba, y me parece muy interesante, de querer igualar, porque se quería igualar para poder coordinar de forma más eficaz. Entonces, esto lo vemos en que, en vez de que cada estado tuviera su propia hora, se empezó a como quitar esas pequeñas diferencias que había, por ejemplo, entre las 12 del día de la Ciudad de México y las 12 del día de Querétaro y las 12 del día de Puebla, para que todos tuvieran la misma hora, independientemente de la posición geográfica en que estaban. Y esto también, como les digo, llegó a ser muy confuso para las personas, y también hay cartas que son muy interesantes en que preguntaban, oye, pero ¿cómo puede saber el observatorio qué hora es exactamente los días que está nublado? O sea, la gente no podía concebir cómo podían saber la hora si el sol no se veía, porque realmente el tiempo estaba profundamente ligado al movimiento de los astros. Y ahora es un poco una locura que sean más bien números y matemáticas y cálculos, ¿no? Es como un proceso de abstracción que quita como algunas cualidades como al sol, la luna, las estaciones, para hacer que el tiempo sean números y cálculos. Entonces, lograr que las personas pudieran aprender esta forma de usar el tiempo fue un proceso muy complicado. Estas cartas eran de 1937, pero al menos hasta donde he más o menos investigado estos últimos años, todavía como hasta 1950 era confuso todavía usar estas formas de medir el tiempo. En la actualidad es impresionante la forma en que vivimos al segundo. Ya no llevar un registro exacto del tiempo comenzó a implicar perder tiempo, perder dinero, por ejemplo, perder un trabajo, perder una cita. Entonces cada vez se volvía como les digo, la exactitud se volvía una exigencia para que las personas aprendiéramos a vivir al segundo. Y en la actualidad creo que lo podemos constatar más que nunca. Entonces, okay. Entonces, creo que es importante saber cómo ha sido este proceso de aprendizaje a nivel social. De la misma forma que Ana, yo quería venir a contarles que este tipo de búsquedas por la exactitud y de transformaciones no son meros cambios técnicos, son realmente transformaciones profundas a nivel social y cultural. Y como en el caso de los censos, me gustó mucho la presentación, como en el caso de los censos, el cambio en la hora implicó también una gran transformación en el papel del Estado-nación, porque recordemos que, bueno, el porfiriato significó un momento de querer consolidar una nación moderna, de querer alcanzar el progreso. Entonces, digamos, la monopolización del Estado, del tiempo, más bien la monopolización del tiempo por el Estado, fue uno de estos procesos. El tiempo, claro, pertenecía, por ejemplo, en ese momento a la iglesia y se comunicaba mediante campanadas, ¿no? Pero el Estado quiso combatir ese monopolio de las iglesias y apropiarse el tiempo. Entonces fue que empezó a poner relojes en edificios federales, decretó presidencialmente una hora oficial, y todo esto hablaba de el control que estaba queriendo consolidar para las personas que vivían en este nuevo Estado-nación, y bueno, y de la nación frente a otros países, que también era muy importante. Al final, regirse por este meridiano de Greenwich implicaba estar en una comunidad internacional con otros países. Entonces, si quería haber intercambios comerciales a nivel internacional, México tenía que adecuarse a usar este nuevo tipo de tiempo. Creo que por ahora lo dejaré ahí por si hay también alguna pregunta en la que pueda profundizar más. Bueno, creo que les enseñé todas las fotografías y por mi parte sería todo por ahora. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Samantha, por esta fantástica exposición. Creo que también va sumando capas para ir preguntando, para ir pensando. Me encanta pensar en estos profundos cambios sociales, cómo se van viendo desde diferentes perspectivas. Y bueno, ahora para cerrar vamos a tener esta reflexión sobre las reglas que tiene que ver más con este sistema métrico decimal que pueden ver en la exposición, y para ello nos va a hablar el doctor Héctor Vera, quien es investigador del ISUE. Él es doctor en Sociología y Estudios Históricos por la New School for Social Research y es autor de los libros Yardstick Nation, The Metric System in America, de Vanderbilt University Press, que se editó el año pasado, y A Peso el Kilo, Historia del Sistema Métrico en México, de Libros Escarabajo, del 2007. Le agradecemos muchísimo a Héctor y por favor adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy fuerte. Muchísimas gracias. Espero que se sientan muy afortunados los presentes, porque estas dos presentaciones fueron extraordinarias. Ya me arrepentí de haber dicho, sí, yo presento al final. Ha sido fantástico. Muchas gracias. Yo voy a contar una historia. No la traía preparada para hacerlo igual en términos cronológicos, porque sería además muy similar en realidad el proceso de la poca exactitud a la mucha exactitud, ya no en estas cosas que en realidad sí son más complicadas. Déjenme poner mi... Ahora sí. Que vaya, si la población se mueve y es rejega y demás, y el tiempo es ese fluido, ¿no? Los filósofos, esta cosa de San Agustín, pues si nadie me pregunta, sé qué es el tiempo, pero si alguien me pregunta qué es el tiempo, no tengo la menor idea de qué decir. Yo no diría, bueno, pues medir kilogramos, litros, terrenos, son estáticos, están ahí, no debería ser tan complicado. Bueno, en realidad resulta igualmente complicado, y la búsqueda por la exactitud ha sido igualmente difícil. Y qué más que, le pusimos la búsqueda, aunque debería ser el acercamiento, quizá, porque la exactitud nunca está ahí, es como un horizonte, no es un punto de llegada, porque siempre hay nuevos instrumentos que te dicen, casi, pero el nivel de incertidumbre siempre va siendo nuevo. Hay un chiste que cuentan mucho los metrólogos, los científicos de la medición, dicen, en esta cosa de cómo es una ciencia un poco extraña y que no es una ciencia que se estudia en la preparatoria ni nada, siempre buscan modos de cómo le explico a la gente lo importante que es la metrología, la ciencia de la medición, y dicen, estamos tan atravesados por la medición que lo primero que hacen cuando nacemos, como pueden ver en la imagen de su izquierda, es pesarnos y además medirnos otras cosas para hacer lo que se llama el índice APGAR, para ver qué tanto vas a necesitar ayuda o no. Si estás arriba, creo que de 3, no hay que hacer nada. Si estás abajo, entonces hay que darte cuidado. Desde que nacemos, ¡pum!, ¿no? Y lo último que hacen contigo cuando te mueres, como en esta fantástica foto del gran Nacho López, es medirte para hacer la caja. Entonces, desde el primer momento en que naces, y eso es tal cual, o sea, bueno, después de cortar el cordón umbilical, medidas, o sea, que respira, lloró, sí, pum, a la báscula, ¿no? Y cuando te mueres, pues ahí estás. Entonces, de principio a fin, estás en el mundo de las mediciones. Y yo pensaba en esto hoy en la mañana, con esta cosa de los censos, me llamó mucho la atención que lo mencionaras, Ana, porque decía, es que al inicio de un censo, entre que se inician los cuestionarios y que se acaba, pues hay gente que nace y gente que se muere. Entonces es una realidad bastante fluida. Pero bueno, aquí se puede ver. Para nosotros hoy es un efecto muy cotidiano ver estos instrumentos y ver que la gente sepa usarlos y más o menos qué significa. Aunque a veces haya cosas un poco desconcertantes. Yo cuando me enteré por primera vez que los clavos se venden por kilo, fue así como de, ¿qué tiene que ver el clavo con el kilo? Bueno, sí, pero si van a comprar clavos se van a vender por kilo, ya está la señora. Pero esto es una imagen muy cotidiana, de una tiendita de la esquina con una báscula, con sus sellos del estado de que ya fue la Profeco a medir, etcétera, ¿no? No hay nada demasiado sorprendente en esto, ¿no? Que te vendan ahí carnitas por taco o por kilo. Es decir, ya es parte de nuestra vida cotidiana, que en las cosas más
menos científicas, menos sofisticadas, no es que tenga que ser la ciencia de las computadoras, ¿no? Pues la ciencia de las carnitas. Y también pues todas estas experiencias igual de la báscula cotidiana, ¿no? Incluso tenemos ya esta exigencia ya encarnada, no solamente sino que los ferreteros que siempre se enojan mucho porque llega la gente y no sabe bien cómo explicar las cosas. Pues en esta ferretería no sabemos qué es esta medida, ¿no? Porque le dicen, necesito un taquete como de este. Aquí no sabemos qué es eso, ¿no? Me tienes que decir algo más. Y tenemos, esta es mi tierra natal, Texcoco, tenemos esta idea, ¿no? Para vender pollo, peso exacto, calidad y precio. De que medir precisamente tiene algo que ver con una serie de virtudes, no solamente estatales, sino de virtudes comerciales. No escogí estas fotografías con ese tema, pero, y yo también, tal como cuento la historia del sistema métrico decimal, tiene mucho que ver con la formación del Estado y la consolidación del Estado y el aparato administrativo, pero el otro gran empuje, creo que también para los censos y seguro para el tiempo, es el capitalismo, el mercado. Porque vaya, un censo también te sirve para saber cuántos consumidores hay, no solamente cuántos productores a los cuales cobrarles impuestos, sino cuántos, o cuántos soldados, sino cuántos personas para trabajar en las fábricas, para que luego consumir, etcétera, ¿no? Entonces, esta idea la tenemos ya, es absolutamente cotidiana, está hasta una pared mugrosa ahí con grafiti, no hay nada, no le vemos nada extraordinario, ya está muy en el tejido de nuestra vida cotidiana. Por supuesto, como ya hemos escuchado, llegar a eso pues fue un proceso bastante largo. No hay sociedad establecida, digamos, comunidad humana sedentaria que no tenga un cierto sistema de medición. Eso es, desde que empezamos a hablar, ya la lengua trae sus números, ¿no? Aunque sean muy básicos, hay sociedades que cuentan 1, 2, muchos, ¿no? O como las sociedades israelíes de la Biblia, ¿no? Hasta el 40 y muchos, por eso siempre que decían muchos, 40 años en el desierto, 40 días de lluvia, porque ya después de 40 pues ya les parecía demasiado, ¿no? Con nosotros, la otra vez mi hija me empezaba a preguntar, mi hija de 6 años, bueno, ¿qué es 1000? ¿No? Pues, o sea, que sigue del 100 poniendo ceros, ¿no? Pues el 1000, y luego pues el 10,000, 10,000. Y ya cuando llegamos al trillón, yo ya me dije, ¿qué sigue? No tengo idea. Pues 10 trillones, pero ya empezaba yo a confundirme, ¿no? Pero vaya, en fin, la lengua ya trae eso, así todas las sociedades van midiendo, pero vamos a ver un poquito cómo fue por acá. Y pueden ver a un vendedor de telas en la época colonial, en un sistema de clasificación de poblaciones. Estos son los famosos cuadros de castas, que son un poco más mitológicos que reales. No es que fueron estas ¿no? De español e india nace mestizo, ¿no? Esas clasificaciones poblacionales no eran tan usadas por la población, era más como una mentalidad ilustrada que quería ordenar, pero vaya, son los cuadros muy famosos, y hay un vendedor de telas que tiene en su mano derecha una vara de medir, ¿no? Pero es una vara de madera, y la madera obviamente se desgasta, puede haber humedad, menos humedad, se agranda, etcétera, ¿no? Por eso cuando van a comprar telas a la parisina, ¿se llama? Tienen que ser no solo con metros de madera, pero tienen que tener un borde de metal para que no se vaya achatando y te vendan menos productos, etcétera, ¿no? Entonces, el problema de la fijación era una fijación no únicamente conceptual, sino una fijación instrumental, porque los instrumentos a veces los hacían de piedra, pero la piedra también se desgasta, el metal se oxida, etcétera, ¿no? ¿Qué materiales? Eso era muy difícil. Por no hablar de cosas que en realidad pues eran mucho más difíciles de precisar, pero que la gente se las ingeniaba para hacerlo más o menos bien, como el comercio del carbón, que se hacía por estos cajetes o por la carga de burro. Una de mis grandes favoritas es la venta de pulque por odres, que es una piel de puerquito, ¿no? Pero pues ¿cómo estandarizas eso? Pues ahora sí que si haces un censo de la producción de pulque, pues te van a decir, pues yo qué sé, mi hacienda produjo 300 puerquitos, pero pues estaba chiquito, gordo, ¿no? Tú platicabas de lo de ponerse hasta las manitas. ¿Quién me platicó esa historia? Que cuando te dicen te pusiste hasta las manitas, que te tomaste hasta las manitas del puerco del pulque, ¿no? Alguien me platicó esa. Así es como lo están llenando aquí. Ahí pueden ver en el centro.
está un gran embudo, están sacando de las tinajas de pulque, ya están llenando el poquito y se ven claramente sus patitos. Todo esto se sigue utilizando hasta hace no demasiado tiempo. Pero vaya, es muy difícil estandarizar eso. La gente entiende, pero igual los márgenes de exactitud no es que sea completamente inexacto. Y de eso uno te da, no, pero puede ser ahí. ¿No? Uno puede ver que tan payaso es un restaurante si le ponen o no el gramaje a la carne, ¿no? O a los tacos, ¿no? Orden de 3 tacos, 100 gramos por taco. En realidad, no, sí, no, hay tacos que están más gorditos, etcétera, ¿no? Estos eran los patrones oficiales que se usaron todavía hasta el siglo XIX, los de la Ciudad de México, para el cuartillo, aunque pueden ver ahí el grabado que dice 1725. Y estos era muy importante decir en qué ciudad, porque de ciudad en ciudad, aunque fuera el mismo nombre de la medida, había unas variaciones. Así como no sabías exactamente cuándo era el mediodía en Querétaro o la Ciudad de México, que era un cuartillo en la Ciudad de México, distinto en Querétaro, etcétera, etcétera. Eso era bastante difícil lograr el acuerdo para la coordinación. Y sí, ahora sí que mientras menos formalizado sea el ambiente que estamos analizando, pues más suceden cosas como esta. Los instrumentos son muy, muy sencillos, muy, muy maleables, y eso se convierte en una cosa muy corporal, igual con, ahí están echando semillas con las manos en un pequeño cuartillo. Si van a los mercados de Oaxaca, todavía hasta la fecha van a encontrar que la gente sigue usando estos instrumentos, ¿no? En México. Esa es una cosa tan maravillosa y ahorita vamos a ver la estandarización de eso. La diferencia con la lata de sardina es que esa sí viene ya prehecha. Estas son cosas que uno va haciendo medio según un acuerdo. Pero claro, la medida es la lata de sardina. Es increíble. Hay una medida de los censos de los 1700 que yo fui analizando qué medidas aparecían o desaparecían conforme avanzaban las décadas después de la introducción oficial del sistema métrico, y de pronto apareció una nueva que era el camión, ¿no? Antes se ve como la carga del burro, dices, bueno, pues ¿cuánto puede cargar un burro? Pero de pronto aparece el camión, ¿cuánto puede cargar un camión? Lo cual es maravilloso para los censos de producción agrícola. Estas fotos me gustan mucho, creo que la vez pasada que vine puse una de estas, donde están ahí vendiendo chiles, en la foto de la derecha, y la báscula, no solamente, el otro platillo de la báscula donde están las pesas, no solamente está rotita, sino que los pesos con los que vas pesando son piedras. A veces se utilizaban piedras de río ya muy alimentadas, y esos eran, obviamente, el nivel de exactitud. Si llegara Profeco ahí, pues muy probablemente le cancelaban ahí el changarro a la señora. Esta foto es algo parecido. No es estéticamente tan hermosa, a reserva de lo que diga la historiadora del arte aquí presente y la directora del museo, pero tiene una parte hermosísima que es la atención de todos los ojos hacia la báscula, ¿no? Como todo el mundo está poniendo atención hacia la igualdad de ambos platillos, ¿no? Esa parte tan crucial de estar bien balanceado, con todo lo que eso significa, real y metafóricamente. Pues están los mercados, con todos estos, yo te voy a mostrar un contraste con otros, todos estos productos que eran productos a granel, y en realidad el mundo de productos a granel pues era el mundo hasta hace muy poco tiempo, o sea que eso ya fuera una distinción específica de vender cosas por unidad o a granel, pues es una cosa nueva, porque en realidad antes todo estaba en los mercados de sí, ahora ya todo viene en su bolsita, bien medida, estandarizada, y uno puede verlo con mucha precisión. Estas cajas de autoservicio en los supers, por ejemplo, saben si estás mintiendo o no, porque pasas el código de barras, que ya es una estandarización informática, y lo ponen ahí, ya saben. Si te pasas por tantito, está identificando ahí. O sea, ya solamente puedes hacer tranza poniendo, yo que sé, una botella pasas una botella de Bacardí, pones un whisky que pese también 750, pero bueno, pues no pasa el examen del ojo, ¿no? Pero vaya, son todos estos mercados, ahí pueden ver que hay una báscula y demás, pero son estos productos que están un poco como a lo loco, que era como, así circulaban, ¿no? En muchos sentidos. Frente a algo esencialmente en la misma época, es una tienda, obviamente ya parece más como una tienda más como tienda de ultramarinos, un poco más sofisticada, más fina, pero ya las latas, ¿no? Las latas, las botellas, los productos que ya vienen industrializados.
que es el empuje de la economía, no solamente el Estado. Ya uno puede ver esas fotos de, por ejemplo, del comercio del pulque, donde van con sus cepelines de coca de 2 litros lleno de pulque. Entonces ya no es el puerco, sino la botella de coca, ¿no? Pero esa botella de coca ya estuvo hecha por procesos industriales muy exactos. Entonces eso fue también, no fue solamente el Estado moliendo a las personas, tienes que usar el sistema métrico decimal y las escuelas y todo lo que eso implicaba, sino nuestro entorno humanamente construido que ya venía por una realidad estandarizada. Estandarización que a su vez requería medidas exactas. Uno de los empujes de las medidas exactas fue toda esta la producción por partes separadas que se empezó a hacer con las armas a finales del siglo XVIII, porque antes cada arma era única y los elementos de cada arma eran únicos, casi como los arcos de la antigüedad, que cada arquero hacía su propio arco y sus propias flechas de acuerdo a su longitud, no estaban estandarizadas. Pero hacia época de la Revolución Francesa empezaron a hacer estas que podías traer una pieza para una pistola, para un revólver y ponérselo al tuyo porque ya estaba completamente estandarizado. Pero para hacer eso, para hacer piezas estandarizadas, para un producto que además sean piezas intercambiables, necesitabas que se hicieran con mucha precisión y que hubiera una medición donde todos los productores de armas estuvieran de acuerdo con qué significa una pulgada, un centímetro, ¿no? Esta época del porfiriato, como ya han podido escuchar, fue una época no solamente donde se practicaba la antropometría, como decían los antropólogos de la época, que era una de las etapas oscuras de esa ciencia hermana, que es la antropología, donde hicieron varias cosas medio horribles con las comunidades, ¿no? Ahí está pues, una regla para ver la altura promedio según las comunidades, o aquí está esta mujer ahí colgada de una báscula, ¿no? Más o menos cuánto pesan, y otra serie de cosas que no voy a entrar en detalle. Consulten los trabajos de nuestra colega Laura Cházaro para ver un poco más ese lado oscuro. Ayer me estaba preguntando si debía o no blurar el seno desnudo de esa mujer. Por si las dudas, sí lo bluré. ¿Qué debía haber hecho? ¿Estuvo bien? ¿Sí? Luego me contarán. Y después empezamos ya a encontrar una serie de evidencias de cómo esto ya empezó a entrar. No solamente estos locos de la medición, que eran un grupo de estos Cubas y los de la Cortina y los de Gallo y los del observatorio, estos maníacos de la medición, que convirtieron todo esto en la pantometría. Todo es medible, pan de todo y metría de medición, la pantometría, todo es medible. Y ahora, eso lo vemos ahora, todavía lo podemos ver en eslogans en la calle de la industria. Lo que no se mide no se puede mejorar, por un lado. Y además todo es medible, entonces todo lo podemos medir y con el objetivo de todo mejorar, ¿no? Entonces esto fue esta época, pero esa empresa de estos loquitos de la medición, con el empuje del Estado, por un lado, que empezaba a ser obligatorias ciertas medidas o empezaba a hacer más infraestructura, como los relojes en los edificios federales, hacer buenos censos, saber exactamente cuántos somos, ponerle reglas, etcétera. Empezó a ir, poco a poco se fue permeando, muy, muy lentamente. Todo esto llevó décadas, ¿no? Pero ahí pueden ver en la puerta que está hasta allá, por un lado está la peletería al centro americana, la peletería es lugares de pieles, pero allá está un letrero que dice compra y venta de básculas. La báscula, ya no la balanza, que es este elemento que pueden ver es más o menos fácil de hacer, incluso en un medio rural, pero la báscula es un instrumento ya de una sofisticación técnica que no cualquiera puede utilizar y se empieza a hacer cada vez más ese comercio que veíamos como en la tienda de la esquina para comprar clavos, que está una báscula. Bueno, eso en realidad ya es producto de un avance tecnológico masivo, y no solamente que se haya tenido la tecnología, sino que había cientos de miles de instrumentos para ponerlos en cada esquina del país, porque ese fue un gran problema. Al principio era, pues, no quiero un nuevo sistema, y luego era, pues sí quiero, pero no hay instrumentos, sí quiero cumplir la ley, pero no hay instrumentos, ¿no? Empezamos a ver en la publicidad de las revistas, ¿no? Este anuncio de Menem, como aceite de bebé y demás, ¿no? 150 kilómetros por hora un carro, pero ya es esta cosa de que la medición, la unidad que se utiliza ya es el sistema métrico decimal, que igual como lo demás también fue una introducción del oficial durante el porfiriato. Entonces fue otro invento del porfiriato. Podemos ver aquí como dice masa, 4, no sabemos 4 qué es, centavos, pesos, lo que sea, por kilo.
Ya es esta comunicación dada, por supuesto, en los ámbitos callejeros, cotidianos, donde el kilo se convierte como las carnitas de a kilo, ¿no? No más que pues, un siglo antes, es decir, donde ya era una comunicación que se asumía que podía ser entendida por el consumidor de a pie en estos medios. El leitmotiv de la exposición de esta vez, el monumento etnográfico, pueden ver unas fotos muy bonitas acá abajo cuando vean la exposición y vean el trabajo de Carolina Maggi, que es la experta en el monumento etnográfico, que es este gran monumento a la exactitud. Hace unas semanas, meses, un par de meses, estábamos con una geógrafa ahí del Instituto Mora, que le decía, tienes que conocer a la experta en el kilómetro cero. Dice, ay, pues es muy fácil el monumento etnográfico. Y yo le dije, no, no es. Y ella estaba así de, no puede ser, ¿cómo no? Estaba completamente descuadrada la geógrafa de, ¿cómo el kilómetro cero no es el monumento etnográfico? Bueno, ahí está. Si quieren saber más de eso, pues luego regresen, vean la exposición y luego sigan lo que vaya publicando Carolina. Luego todo eso también no solamente tuvo sus elementos cotidianos, sino sus elementos masivos, industriales, ¿no? Estos son estibadores en los puertos, ahí se ven los barcos cuando llegaban las mercancías de los puertos, pero se parecía todavía esto, digamos, al puesto del mercado donde todo estaba a granel, ¿no? Son estas canastas, bultos, todo está como que no se ve demasiada estandarización, ¿no? No encontré una foto igual de bonita que en Puerto en Palermo, no encontré una foto igual de bonita para el puerto de Veracruz, pero aquí está todavía este trabajo de los estibadores, la puerta de la aduana marítima en el Porfiriato 1890, ya estropeé el punchline. Pero ahí se puede ver, como era una cosa que se veía todavía como muy artesanal, ¿no? Como muy de caso por caso, y ahora este es el puerto de Veracruz hoy, donde el comercio internacional son contenedores estandarizados. Entonces, un barco que tiene con todos estos que parecen cajoncitos como piecitas de Lego, que se pueden poner en los barcos y luego lo levanta una grúa, lo pone en un tren o en un camión, vámonos, y ya lo que comercia son contenedores. Y nada más pones dentro de este contenedor de tanto por tanto, hay esto, ¿no? Entonces, esto también implica como una masividad ya de volumen muy, muy amplia. Todos estos procesos no es que se cumpla una vez y para siempre. Los censos tienen que seguir haciéndose. Cuando hablaba, es decir, me acordaba del censo de 1980, que estuvo tan mal hecho que México no tiene estadísticas oficiales ese año. Un poco el ascenso uno de los símbolos del ascenso de la tecnocracia en México fue que el censo de 1990, donde yo trabajé, fue mi primer trabajo en las vacaciones entre la secundaria y la prepa. Llené censos, llené cuestionarios de ese censo, pero me acuerdo que no, este año no podemos fallar porque México fue el hazmerreír del mundo porque no pudo hacer bien un censo en 1980. Bueno, son procesos que tienen que estar, como el segundo, pues el segundo se sigue modificando y demás. Entonces aquí están los inspectores pues todavía haciendo su chamba del día a día y sigue habiendo problemas de comunicación entre expertos y la gente del día a día. Si tienen uno de estos en casa y lo han intentado leer, buena suerte. ¿Quién inventó esto? Esta es una historia por sí misma, ¿eh? Porque miren, o sea, el que marca miles gira a la izquierda, el que marca centenares gira a la derecha, el que marca decenas gira a la izquierda y el que marca unidades gira a la derecha. Y pueden ver cómo los números están como el reloj de la cantina que está acá abajo, que es el reloj que va al revés, pero que era para que los borrachos no supieran cuánto tiempo llevaban tomando en la cantina el nivel, que toma su nombre del monumento que les acabo de mostrar, y este edificio se conocía como el nivel porque ese monumento estaba acá enfrente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Creo que en esta búsqueda por la exactitud podemos ver que surgen grandes incertidumbres. Estoy segura que va a haber muchas preguntas. Por lo pronto hemos tenido algunos comentarios que les felicitan mucho desde las redes. En particular, Gloria Canedo, que dice, magníficas exposiciones, felicidades a los tres. También hay hay comentarios sobre las imágenes también tan lindas que trajeron, que nos compartieron. Pero bueno, creo que podemos comenzar por aquí las preguntas. Bueno, primero, gracias, Héctor. Desde que me contaste, ¿podemos hacer una charla sobre exactitud?
Me parece genial. Y me encanta poder dialogar de esta forma con la exposición. Son temas tan abstractos que de pronto poderlos materializar es realmente muy lindo. Pienso, por ejemplo, bueno, me quedo pensando en un millón de cosas. Tengo preguntas muy específicas. Según yo, Porfirio Díaz puso relojes. Y también siempre digo que la calle de Seminario, Argentina, era la calle del reloj, pero no sé a qué reloj se referían. Si era el primer reloj público, y la relación de esa calle con el nivel creo que es muy importante porque está hablando de un circuito de medición que estaba sucediendo en esto y que la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística esté ahí, seguramente tiene que ver con esta encrucijada de la medición, que creo que son como formas en las que digamos, los nuevos gobiernos se apropian. Me encantó que hablaras de cómo la catedral tenía el control del tiempo, la iglesia, y el nuevo gobierno quiere hacerse propio algo tan abstracto como el tiempo. Quería preguntarte, Ana, sobre la medición poblacional. El Zócalo y sus cuadritos siempre se ha usado para calcular asistencia a una marcha y se sabe cuántas personas caben por cuadrito. Ahora que lo peatonalizaron nos complican la ecuación porque ahora hay más cuadritos, aunque quiero tranquilizarles diciendo que son de diferentes tamaños, aunque genera angustia a top, pero los cuadritos del Zócalo no son del mismo tamaño que los de la zona donde pasaban los autos y no miden lo mismo que los cuadritos de la banqueta. Pero bueno, esta forma en la que visualmente a través de una imagen podemos confirmar asistencia a una marcha me parece que tiene mucho que ver con este espíritu de medición poblacional a través de una imagen, que es extraño, diferente a las respuestas en un censo, ¿no? Y bueno, yo quisiera, sí, ojalá ver si al final podemos pasar un poquito a la exposición para que vean este tema de cómo la medición, justamente lo que comenta Héctor, lo delicado que es que la gente se apropie de algo que fue impuesto, ¿no? Justamente como el tiempo de cuando acá esa cosa abstracta, legal, regulatoria ahora va a decidir mi vida, porque la medición sí tiene una forma de inmiscuirse en nuestras intimidades, que como que a veces no le corresponde, ¿no? Entonces, bueno, ahora surgirán más preguntas, pero si quieren paso para más comentarios. Sí. Buenas tardes. Bueno, yo soy una invitada aquí y quiero hacer una observación primero. Es la primera vez que yo vengo aquí a este lugar. Soy universitaria, 1000%. Sabía de la existencia del nivel, pero nada más. Todo este tipo de historias tan hermosas con lo que acabas de decir de esta zona. Bueno, nada más como comentario. Lo más importante es que estoy fascinada por la presentación de cada una de ustedes, porque dejan una serie de, no de dudas, sino de preguntas. ¿Cómo es que puede ser tan increíble? ¿Cómo se puede? Yo soy una persona un poco mayor, y entonces me apuesto a saber distintas cosas. Pero claro, yo en algún momento de haber estado en conteos de personas, ¿cuántas? Yo me he preguntado, ¿cuántas personas había en México cuando yo nací en 1942? Estoy viendo de 19 millones a 42, y ahora, ¿cuántos debió de haber habido? 130. Y ahora llegar a 130. Digo, es una gráfica exponencial tremenda en cuanto a los números de población, aún con todas las cualidades y deficiencias que puede tener la medición. Pero la forma de la distribución, eso es otro cantar muy interesante, pero muy, muy interesante. Y bueno, Samantha, ahorita del tiempo, bueno, pues yo siempre me acuerdo de estar en Zacatlán, en el Museo del Reloj, de estar allí con igual que el relojito que le buceamos, etcétera, y saber que en realidad la forma en cómo nos explica de todo esto
el tiempo todavía se sigue midiendo como hace 2 siglos. Si vamos a la provincia, al campo, donde la gente produce en forma tradicional, no existe el reloj, existe la mañana y la tarde, para que ya me toca ir a trabajar. Que si está nublado o no es nublado, es una cuestión de la conciencia o de la intuición. Ya es hora de ir a trabajar. Ya son las 6 de la mañana, por decir algo, aunque esté nublado, y si es verano o es invierno y el día está o el día es corto. De todas maneras sigue existiendo ese tipo de medición del tiempo que a mí me parece fascinante, porque también me tocó verlo, etcétera. Y esas medidas que hace el doctor de los cuartos de cada día. Si vamos a Cuetzalan, cualquier domingo que llegamos a Cuetzalan, si somos muy observadores, podemos ver incluso todavía la transferencia de mercancía entre una persona y otra. O sea, esa situación pero existe, ya cuál peso, cuál medida, cuál tamaño, no, pero es fascinante y luego oírlos a cada uno de ustedes en todas sus circunstancias de que nos van explicando. Ay no, me dejaron, por eso dije yo, fascinada. Nada más le quisiera yo preguntar al doctor, ¿de dónde sacó las fotografías, sobre todo las primeras, que están a color, tan hermosas? No, y todavía las manitas, no, muy hermosas. Y bueno, ese es más que otra cosa, felicitarlos a los tres. Me encantó, estoy muy contenta y agradecida por haber aprendido y recordado muchas cosas, porque en mi caso, mi familia, mis abuelos, mis abuelas, mis abuelos, etcétera, vivieron de comercio y la cultura de la antigüedad, y esa báscula roja, que difícilmente estaba, pero bueno, muchas gracias y felicidades a ustedes, porque esto requiere mucha investigación, porque no es cosa de la respuesta. Hay que irse allá a la profundidad. Ese es el mayor valor académico. Felicidades. Muchas gracias. Muy buenas tardes y gracias por la exposición. Voy a abrir con un preámbulo antes de la pregunta. Yo también soy universitario, soy Puma de corazón, pero yo estudio ingeniería. He sido académico y he dado la materia de metrología. Entonces, cuando a mí me dijeron en busca de la exactitud y que Samantha me platicó acerca del tiempo y todo, yo he platicado estos temas desde el punto de vista científico, es decir, cómo se mide un segundo. Y son las oscilaciones que hace algún elemento durante cierto periodo que ya no tiene nada que ver con eso, para poder estandarizarlo a nivel mundial, ¿no? ¿Qué es un kilo? ¿Qué es un metro? Y hay instituciones de metrología alrededor de todo el mundo que se puso de acuerdo para que todos lo manejáramos. Pero me pareció fascinante lo que plantea cada uno de ustedes desde su investigación con respecto a la resistencia de la sociedad. Es sumamente interesante porque lo vivimos actualmente. En México me pareció fascinante la fotografía que pusiste de los clavos y decir, los compras por kilo, pero además los pides por pulgadas. Es decir, en un país como México que tiene instaurado el sistema métrico decimal en unidades por milímetros, centímetros, metros y está estandarizado, pero bueno, yo sé por qué no tenemos la influencia de los gringos, que son los únicos que miden todavía en unidades imperialistas, ¿no? En las unidades inglesas, que tú vas y pides los clavos por pulgada, media pulgada, un cuarto de pulgada, 3/4 de pulgada, 2 pulgadas. También lo que dijiste acerca de materiales, pasamos de medir la carga de los burros. Mi abuelo fue panadero, yo estoy fascinado con las básculas, tengo una fijación con eso porque yo le ayudaba a pesar los ingredientes para las recetas, pero además fue leñador en el Ajusco. Te estoy hablando del 29 de 8, más o menos del 37, que iba y traía cargas de burro para vender en el centro de Tlalpan, en la calle de Chila. Entonces, pasaste de una carga de un burro a que hoy compras material para construir con medio camión de arena o un camión de grava.
y los albañiles siguen midiendo con botes. O sea, un bulto de cemento que pesa 50 kilogramos, le pones 8 botes de arena y 8 botes de grava para hacer. Entonces, todavía está muy arraigado en la sociedad ese tipo de mediciones. Y es la resistencia, el uso, la costumbre y la cultura. Entonces, desde su punto de vista, porque yo desde el punto de vista, yo creo que mal llamado, porque yo creo que también ustedes son ciencias exactas, mal llamado desde el punto de vista de las ciencias exactas, ¿cómo lograr estandarizar de verdad eso? O sea, porque yo voy y compro todavía una tabla y me la miden de 3 por 6 pies, en lugar de 2,40, ¿no? Metros, sí, la materia o sea, es un grueso de media pulgada, 3/4 de pulgada. Y lo mismo, ¿no? Bueno, y no quiero dejar pasar, la pregunta es, desde su punto de vista, ¿qué se tiene que hacer para estandarizarlo y romper esa resistencia? Porque también me acordé, ese de hasta las manitas, yo ya lo sabía porque mis abuelos fueron poliqueros de corazón, no producían, lo tomaban. Pero había otro dicho, ¿no? Ya anda medios chiles. Y no sé si sepan la historia, pero era porque los chiles, esos que se utilizan para chiles rellenos, los partían a la mitad en la central, en los mercados, y ahí se servían el chile, ¿no? Entonces ya decía, andas a medios chiles porque cortaban el chile y ahí se servían, ¿no? Lo mismo que hasta las manitas, ¿no? Muchísimas gracias. Como esta relación de lo visual para cuantificar personas, hablamos de una cosa diferente, pero que está relacionada con lo que en demografía se llama pues la densidad poblacional, ¿no? En realidad eso es lo que se está relacionando, el espacio, ¿no? Solo que al ojo del buen cubero o en la intención de la mirada, se puede calcular más o menos, ¿no? Porque eso también pues, es bastante arbitrario, ¿no? Porque cuántas personas de qué tipo o qué caben ahí, ¿no? Pero es el principio de la densidad, incluso es el principio para las geolocalizaciones, también están relacionadas con esto, ¿no? Entonces sí es una relación de varias dimensiones, ¿no? Ahí sí, claro, la persona deja de ser como tal una persona, individuo, como en el censo, ¿no? Con las características, sino que es, pues sí, un objeto físico que ocupa un espacio y la densidad poblacional es eso, ¿no? O sea, finalmente, ¿no? Es convertirlo en una unidad, nada más. Y, ¿cuál era la otra? No, bueno, pues usted nació cuando se acababa de hacer un censo, ¿no? El censo de 1940, que es uno de los censos más importantes que se considera del siglo XX en cuanto un éxito de modernidad, porque además incorporó no solamente una serie de nuevas tecnologías, como por ejemplo la electropunción, que es el conteo con máquinas previas a lo que conocemos como las computadoras, ¿no? Entonces se supone que fue un censo muy exitoso porque tuvo una actitud muy relevante basada en esas tecnologías. Y bueno, lo de cómo superar la resistencia, yo espero que no se supere nunca la resistencia, porque de alguna manera, y lo hemos visto, bueno, desde el punto de vista de los censos poblacionales, la resistencia a ser contado de alguna manera se ha superado porque la gente ya dice y confía abiertamente. De hecho, la producción de datos del INEGI es de las menos cuestionables en cuanto a datos en este país, ¿no? Lo relacionamos con otras discusiones que ha habido en otros estados americanos, por ejemplo, se aceptan bastante bien los datos del INEGI, ¿no? E incluso la resistencia ha llegado a tal grado de participar en la forma que el propio INEGI cuenta, ¿no? Y están las dos historias. Una es la de las comunidades afromestizas, ¿no? Que se incorporaron, ¿no? Afrodescendientes, que fue toda una discusión también cómo llamarse, ¿no? Y la otra es la del conteo de predios irregulares, ¿no? También ambos fueron demandas que se hicieron al Estado para que se pudieran también incorporar. Entonces, ahí hay otra historia que contar, ¿no? O sea, ahí la resistencia se volvió otra cosa, ¿no? También tiene agencia en la propia forma en que se cuentan. Entonces, me parece que tendría que tener mucha más injerencia a la población, ¿no? La forma en que es contada y identificada categoría.
clasificada, ¿no? Pues en cuanto a esta pregunta por el primer reloj y la calle de reloj, me parece muy interesante porque yo no me había preguntado cuál había sido el primer reloj aquí en México, por ejemplo. Sé que en el archivo histórico aquí de la ciudad, que está por Metro Allende, hay hay unos archivos desde 1867 que son relojes públicos, literalmente así se llaman, y ahí hay varios como registros que se llevan de cuántos relojes había, dónde estaban ubicados, quién les daba mantenimiento, y bueno, es muy interesante en ese sentido, pero no me había puesto a pensar exactamente cuál había sido el primer reloj. Me imagino empezaron a traerse varios relojes franceses durante el Porfiriato, pero seguramente había relojes antes del Porfiriato. Yo pienso que más bien fue a partir del 67, de 1867, que ya había varios más relojes, y estoy hablando de unos 10, 12, porque ya hay como estos registros, pero no sé exactamente a qué se deba. Por ejemplo, o sea, la calle es muy interesante que hay lo demográfico, lo de pesas y lo de los relojes, creo que tienen mucho que ver y eso es interesante. Y lo que dices de cómo el tiempo está inmiscuido en la vida cotidiana es increíble, a mí me fascina. Yo, no sé, yo nací en el 2000, entonces para mí es ahora como impensable vivir sin saber el minuto. Creo que desde que pones la alarma para despertarte, ahora por ejemplo, si vas en coche a algún lugar o en transporte público, te dice exactamente cuántos minutos haces para llegar exactamente a una hora puntual. Creo que el siglo XXI ya es un siglo que, al menos para las personas que vivimos en las ciudades, es impensable no tener noción de los minutos. Y creo que es incluso como hasta una señal de cordura saber en qué día y en qué hora vives. O sea, como que me imagino que sería una forma de saber si alguien está bien, no sé, después de un golpe, preguntarle, oye, ¿qué fecha es o qué hora es? Eso hacen los psiquiatras, ¿verdad? Es una ¿sabes qué día señal soy? de funcionamiento, ¿no? Lo que decía Héctor, yo lo pensaba también en la mañana, como ahora sí que la astrología está como en boga, y por ejemplo, para hacer una carta astral, tienen que saber en qué minuto naciste, y que ahora por la astrología te enteres que mucha gente sabe exactamente en qué minuto nació, nos habla también de que lo primero que haces desde que llega, o sea, lo primero que hacen contigo desde que llegas al mundo es anotar en qué minuto naciste. Y es una locura. Y pesarte, como decía Héctor después, ¿no? Entonces, yo creo que es totalmente sorprendente darnos cuenta de qué tanto nos afecta, y no solo en un mal sentido, sino cuánto nos afecta en nuestra vida cotidiana el tiempo, y que se ha hecho progresivamente más importante, ¿no? Creo que es diferente cómo lo vive una persona dependiendo a qué se dedica. Como decía Margarita, por ejemplo, es diferente si alguien sigue dedicándose al campo en la producción, probablemente no es tan importante saber el minuto exacto en el que vive, pero alguien que se dedica a la bolsa de valores tiene que tener relojes que digan más allá de qué segundo es. Y eso también es muy impresionante. Yo alguna vez me preguntaba, por ejemplo, cuál será la percepción del tiempo que tiene un relojero, ¿no? Alguien que se dedica a los relojes, alguien que se dedica a ingenierías, a otro tipo de ciencias. Y eso creo que tiene que ver con la segunda pregunta, que es cómo romper o hacer que la población use realmente, por ejemplo, esta hora oficial o los pesos y medidas, o participe en los censos. Y, por ejemplo, en el caso de Héctor, que es algo diferente, por ejemplo, al que yo he estudiado, no hubo tanta preocupación como en el sistema educativo por implementar que la gente supiera usar o saber en qué minuto vivía. Yo me acuerdo que en la primaria te enseñan a leer un reloj, por ejemplo, y eso es como una lección de vida importante. Entonces, en el sistema educativo sí lo implementan, pero yo me imagino, no sé cuántas personas que ahora hayan nacido a lo mejor en el 2020 y que ahora tengan 6 años, saben leer un reloj de manecillas. O sea, yo creo que depende mucho de tus prácticas cotidianas. Así como a alguien del campo tal vez no le interesa
necesariamente saber en qué minuto vive exactamente, yo no podría dejar de vivir al minuto porque vivo en la ciudad y en la Ciudad de México. Entonces, creo que la forma en que se podrían romper esas barreras solamente sería a través de la necesidad. O sea, que las personas tengan que aprender a usar los minutos, segundos, más allá, por ejemplo, de que se enseñe en la escuela, ¿no? Creo que podría haber, como hubo, muchos proyectos a nivel estatal para que las personas aprendieran a hacerlo, pero es más bien la necesidad en tu vida cotidiana la que te lleva a implementarlo y aprender a usarlo. Entonces, sería un poco eso. Qué belleza que sea la astrología la que te lleve a conocer mejor tu cronología. Eso está, la ironía. Yo tenía unos comentarios también sobre lo que ustedes presentaron que me pareció súper interesante. Todo esto de las resistencias a los censos, yo creo que no será para el censo del INEGI, pero digamos toda esta cosa de la curva biométrica o todo, ¿cómo se llamaba? El Remuvio, ¿cómo se llamaba el censo de autos? Renave, que era reciben, hay muchas por lo mismo, pues ¿qué me va a hacer el Estado? ¿Tú para qué? Yo en mi experiencia he estado llenando cuestionarios, me acuerdo mucho de una señora que sí me decía, ¿tú por qué quieres saber? Y yo, señora, necesito información para el bienestar de la nación, ¿no? Estaba saliendo de la secundaria, estaba muy, y yo me enojé con la señora, o sea, durante décadas le guardé así un rencor de, no está contribuyendo al que sepamos cuántos somos, y no, y bien interesante, es toda esta cosa del censo de 1910 que tenía esta categoría de defectos físicos e intelectuales. Pues la historia que cuentan, no lo he leído en una fuente oficial, pero fue como una fuente informal, de que fue la esposa del presidente Calderón quien dijo, necesitamos hacer una pregunta para ver cuántos mexicanos con capacidades diferentes tenemos en el país. Entonces lo que luego fue, y lo que cuesta poner una pregunta en un censo nacional, son millones de pesos, es un dineral y una logística. Pasar de 10 a 11 preguntas, pero bueno, por insistencia entiendo que de la entonces primera dama se hizo eso de que regresara esa pregunta, así como las preguntas raciales, étnicas, lingüísticas van y vienen dependiendo de los intereses y luchas políticas. Bueno, en México no sabemos cuántos maestros hay. ¿Por qué? Porque el sindicato se niega a que haya un censo de maestros. ¿Por qué? Porque es un problema de control. Y en realidad, los datos que dan el INEGI funciona como un receptor de información, pero las instituciones siguen produciendo información que se resguarda para sí misma, ¿no? Entonces, este es un problema hoy en día y lo podemos ver en casos tan extremos como los desaparecidos, ¿no? Claro. O sea, hoy mismo hubo una noticia, ¿no? Que se encontraron 70 personas que se consideran desaparecidas, en realidad estaban en la cárcel, ¿no? Hoy hubo una noticia de ese tipo, ¿no? Entonces, hay una falta de relación entre las diferentes productoras de información que pareciera que se superó, pero en realidad es que se centralizó una información en la que se legitimó lo que hace el INEGI, pero sigue habiendo un serio problema, ¿no? Y esta cosa tan sencilla como contar, si uno diría, bueno, puede haber controversias sobre Producto Interno Bruto, porque es una cosa tan compleja que cómo se va a calcular, pues es un aproximado, pero contar es muy fácil, 1, 2, 3, ¿no? Tuvo esta cosa de las marchas, ¿no? Era muy, cuando lo llenaba Echeverría, 1 millón de mexicanos apoyando al presidente Echeverría. Cuando en los años 80 lo llenaba Cuauhtémoc Cárdenas, 100,000 personas, ¿no? Que fue lo mismo ahora que fue la marcha esta a favor del INE, ¿no? Que salió el entonces jefe de gobierno, Martí Batres, a ver si 10,000 personas. Y estaba lleno del Ángel de la Independencia hasta acá, todo eso que lo hacían. Toda esta pero sí hay estudios más o menos técnicos de cuántos caben en una marcha por metro cuadrado, y hay más o menos variaciones, pero eso es esta cosa de la política de contar, o en países donde hubo guerrilla, cuánta gente murió, en Guatemala todo es una política de saber, o en México, toda esta cosa de, bueno, ya bajaron los homicidios, sí, pues lo que hacen es que se llevan los cadáveres y quedan como desaparecidos, entonces, en fin, esas cosas que parecen tan sencillas como contar, tienen atrás una historia gigantesca, que es lo que creo que nos atrae a todos, hacer la historia social de la medición.
La tarjeta checadora es un elemento súper interesante para lo del tiempo, ¿no? Vivir en un tiempo donde el trabajo se mide así. Y luego el monopolio sobre la medición del tiempo. Este estudio muy, muy famoso de Edward Palmer Thompson sobre el reloj y la industrialización, que era para controlar a los trabajadores. Pero los trabajadores tenían prohibido llevar su propio reloj al trabajo. Entonces, en lugar de media hora de lunch, les daban 25 minutos y nadie tenía un reloj para contrarrestar el reloj truqueado del patrón, entonces les robaban 5 minutos. Pero si le robas 5 minutos a 500 obreros, pues ya les robas, ya te echaste un día entero de este robo hormiga. Los taxímetros, este es un fraude ultra cotidiano y mega, no, esta cosa que le llaman un botoncito que le llaman el ratón, ¿no? Y que no es tan complicado. Para un ingeniero no sería tan complicado, pero esta relación tiempo, espacio, velocidad, pues cómo mide el taxímetro, pues quién sabe, se hace ahí toda una, tan cotidiano. En Nueva York acaban de descubrir que hubo un mega fraude, pero era tan poquito que le robaban a cada usuario del taxi que no, se supo que se robaron millones de dólares, pero no hubo a quien regresárselo porque sería como regresarle, ¿a quién? Pues quién usó taxi y a quién le regresa unos cuantos centavos, ¿no? Decisiones como cuándo empieza y acaba un día. Quizá lo podemos ver, aquí no, la comunidad judía en México no es tan amplia como en otros países, pero el Shabbat, ¿no? Que empieza en la tarde del viernes hasta la tarde. Ese día sagrado empieza en la tarde, al atardecer. No, o sea, no es como a la medianoche o otros lugares del mediodía, que es en efecto esto que ponías en el censo de cuándo lo cuento a partir de qué momento, ¿no? Bueno, muchas imágenes son como grabados de época, no son fotografías, son como reconstrucciones, muchas de ellas con fines, no voy a decir comerciales, como que se hizo muy comercial lo pintoresco. Entonces esta cosa que se llama los tipos mexicanos, o estas fotos que se eran como postales del mercado, se empezó a hacer lo popular se empezó a hacer muy popular, ¿no? Ya no eran solo como lo sofisticado, sino lo cotidiano, se empezó a hacer como una imagen de consumo se empezó a hacer un proceso de consumo de la imagen de lo cotidiano. Sí. Sí, bueno, sí. Estaba persiguiendo un mosco antimedición. Moscos, ¿no? Todo el centro. Bueno, las pulgadas son imperialistas, que es el sistema imperial británico, pero el sistema métrico también. Fuera de Europa, uno de cada 4 países que adoptó el sistema métrico decimal fue por colonialismo, o francés, o belga, o portugués, que te obligan a través de la colonización o del imperialismo a medir. América Latina fue una de las excepciones porque casi todos los países latinoamericanos lo adoptamos después de la independencia, no previo. Es muy interesante. Y la leña, por ejemplo, se medía no solamente por las cargas, sino cuando se introdujo el sistema métrico decimal, en la medida que se llamaba el estéreo, que era 1 metro por 1 metro por 1 metro, entonces era como 1 metro cúbico de leña. Entonces apilabas los maderos, ¿no? Hay unos pósters como que decían, estas medidas dentro del sistema métrico está el estéreo, que es como este metro cúbico para la leña. La resistencia es interesante, ¿no? Porque es quién mide para qué, ¿no? Pues digo, si va a ser para mi salud que me midas la presión o el colesterol, ¿no? Si va a ser para que me cobres impuestos por mi carro chocolate que me traje del gabacho, ¿no? Toda la resistencia muchas veces tiene que ver con eso. Muchas gracias por la referencia al andar a medio Chile, ya tenemos hasta las manitas de medio Chile, estupendo. Y pues bueno, hay que incorporarnos los metrólogos profesionales con quienes los estudiamos profesionalmente ustedes, ¿no? Gracias. Yo me quería permitir hacer una pequeña pregunta. Bueno, estamos hablando de estos sistemas de medición que se trajeron, los procesos con los que se adoptaron o no adoptaron, pero me gustaría como preguntar, en todo ese proceso, México, ¿qué aportó al resto del mundo? Hay una parte, de mis partes favoritas de la exposición, es la primera fotografía grande que hay del Zócalo, porque las sombras están perfectas hacia un lado. Y tengo un amigo que su tesis doctoral se basa en refutar como esto que se dice de que los españoles trajeron la distribución de la ciudad en retícula, en Namero, y lo que él dice es no, ellos lo aprendieron acá. O sea, si ves cualquier ciudad medieval española de la época, pues es completamente
curva, o sea, callejones, y pues Tenochtitlan, Teotihuacán, o sea, todas eran ciudades que sí estaban formadas en retícula, y su tesis, digamos, su hipótesis es que los españoles lo tomaron de acá, o perfeccionaron, digamos, ideas que ya traían de conformación de ciudad basándose en los modelos mexicanos. Entonces, pensando un poco en esto y desde sus diferentes perspectivas, que han visto como que aportó México en este proceso al resto del mundo, que no fuera como solo de allá para acá, sino de acá para allá. Y tenemos unos comentarios y preguntas en redes sociales. Bien, aquí tenemos otro. De acuerdo, muy bien. Primero, como bien dijo Héctor, creo que me siento sumamente afortunada de poder escuchar cosas tan cotidianas en mi vida que yo difícilmente me pregunto de dónde vienen y que sin embargo nos rigen mi vida por lo menos, y que a la vez me hacen sentir tan agobiada, empezando por el tiempo, por tener que cumplir con horarios, cumplir con estándares, no solamente de los censos, sino con estándares de pesos y medidas, y ahora que está tan de moda, que si la circunferencia del abdomen y de la cintura y la talla y la estatura y todas esas cosas me parecen tan agobiantes, y sin embargo nunca lo había pensado de por qué razón, no por qué razón, de dónde viene todo esto, que como decía Carolina, se ha metido tanto en nuestra vida que lo hemos normalizado, y sin embargo creo que es una de las cosas que nos tiene tan estresados, tan enfermos en la vida cotidiana, porque hay que cumplir con esos tiempos, hay que cumplir con esas medidas, hay que cumplir con los estándares que se nos marcan de afuera, y que difícilmente podemos alejarnos de ellos, porque a lo mejor tuvimos un trabajo en donde teníamos que correr y llegar a checar, y aunque no hiciéramos nada, esperar ahí para correr a checar la hora de salida y ahí correr a otras cosas que teníamos que hacer porque teníamos que llegar a horarios, ciertas medidas que teníamos que estar cumpliendo todo el tiempo. Y entonces, mientras los escuchaba y te escuchaba hablar, Héctor, yo pensaba en lo delicioso que es cuando uno sale, cuando yo salgo al campo y me olvido de tener que tener los horarios establecidos de a qué hora entras, a qué hora sales, a qué hora regresas a comer, a qué hora tienes que regresar, a qué hora se rompe todo esto, y entonces yo me imaginaba, volvemos a nuestra vida natural como seres humanos, y entonces cuando yo salgo a donde no tengo que estar sujeta de los tiempos estandarizados del reloj, es tanta la libertad. Aquí estoy muy pendiente de que si me venden 1 kilo, sea 1 kilo, y llego a mi casa a veces lo peso y voy y reclamo si no es 1 kilo. Ajá. Pero cuando salgo y me venden un cuarterón, digo, ay, qué maravilla, es un cuarterón, y no estoy viendo si está lleno al ras, si se pasa un poquito. Y además algo creo que de lo maravilloso de nuestra cultura todavía es que hasta 1 pilón le dan a uno y uno se va muy feliz y no sabe más, no, o sea, rompemos con esos estereotipos. Decías tú, con esos esquemas, perdón, decías, Héctor, hasta los tacos ahora se pesan. Sí, es cierto, y en los menús de los restaurantes te dicen cuántos gramos, de cuántas calorías, cuánto no sé qué, hasta en la cocina. A mí de repente me gusta meterme a la cocina a hacer algo, y yo no soy de estar midiendo como ahora, ponle tanto, y la próxima vez que hagas la receta le tienes que poner exactamente la misma cucharita y la misma taza medidora, y si no, pues ya no es una buena receta. Es, ¿por qué? Si a nosotros nos enseñaron, por lo menos en la época en que yo nací, mi abuela que vivía en el campo y mi otra abuela que de vez en cuando cocinaba, nos enseñaba que era pues un puñito, y el puñito era el puñito chiquito que era el mío, el puñito más grande que era de una de mis primas mayores, el puñito de ella que era más grande, y la comida era deliciosa. Y ahora pareciera que si no tienes las medidas y no sigues las proporciones exactas y todo te sabe igual en todos lados, que también algo que se ha normalizado con esto de estandarizar medidas y sabores y proporciones y pesos, pues pareciera que entramos a este mundo en donde todo tiene que regirse de esta manera. Entonces yo mientras les escuchaba decía, sí, por eso yo soy tan feliz cuando no estoy teniendo que cumplir esto que se ha metido a nuestras vidas, que lo hemos normalizado, pero creo que nos está enfermando o ya nos ha enfermado demasiado, y menos meterme al censo de cuántos millones somos en este país, porque es terrible imaginarme cómo podemos convivir, bueno, no es convivir, vivir o sobrevivir en esta ciudad, en este país, y bueno, en esta ciudad que es la más poblada de nuestro país, con tanta gente. Es agobiante. A lo mejor ya no lo pienso y a veces vengo así como en automático, por ejemplo, llegar para acá,
en esta ocasión el centro, porque si me pongo a imaginar cuántas personas atravesamos en el mismo espacio, convivimos en el mismo vagón de metro, es agobiante, agobiante. Y de verdad, muchísimas felicidades, fue increíble su presentación oral y su presentación acá. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, vamos a ir cerrando con una preguntita que hay en las redes. También aprovechar para agradecer a Alma, a Maribel, a Carlos, a Gloria, a Nacho por sus felicitaciones. Y hay una pregunta de Gloria para Samantha Arévalo sobre los cambios culturales y la medición de la hora. Nos pregunta, ¿cuándo surge un momentito? Y si en otras culturas también está presente esta expresión. Bueno, un poquito con estas preguntas creo que podemos ir haciendo la última ronda, si les parece. Adelante. ¿Definición? ¿Sí? Bueno, es una gran pregunta la que acabas de hacer sobre qué aporta México. Bueno, yo sigo estudiándolo, pero lo que sí puedo decir es que en toda esta transmisión de ida y venida en tecnologías y ciencia, al menos, bueno, yo parto de la idea de que no necesariamente todo es una imposición, ¿no? Sino que hay un intercambio también de conocimientos y circulación de saberes, ¿no? Que van y vienen. Pero, por ejemplo, te puedo hablar, hoy mismo el INEGI es un punto de referencia para medición poblacional en el mundo, ¿sí? Tiene un ISO, un estándar propio, ¿no? Que se produjo en el INEGI y ha logrado un nivel de legitimación muy relevante, por ejemplo, en América Latina, ¿no? No sé si eso es bueno o malo. No sé si eso es beneficioso o no para las poblaciones, pero ese es, por ejemplo, un aporte. Y el antecedente de ese aporte yo lo puedo identificar muy bien en los años 20, 30 y 40, y tiene que ver con que generó un sistema de administración burocrática de los datos muy particular y que se fue trasladando a otros países, por lo menos de América Latina, y se consideraba en los años 40 a nivel internacional como uno de los mejores sistemas de organización de oficinas estadísticas, por ejemplo, ¿no? O sea, ese es un punto de referencia muy relevante, me parece, ¿no? Bueno, lo sigo estudiando. Y bueno, ¿qué más había? No, ya no eran para mí, ¿no? Ninguna pregunta. No te hago. Es agobiante pensar en los números, ¿no? Es agobiante pensar, pienso yo que es hasta tema de psicoanálisis cuando empezamos a buscar las trayectorias de nuestras clasificaciones, ¿no? Porque estamos atravesadas no solo por medidas, sino por etiquetas, etcétera, 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 ¿no? Me parece que pues conocer nos ayuda a entender que no siempre fue así, ¿no? O sea, que lo que somos hoy en día, pues también tiene una trayectoria que a veces rastreable o no, pero que no siempre así, ¿no? Entonces, también somos productos históricos y en ese sentido también podemos darle la vuelta, ¿no? También a esa manera, ¿no? Eso que sí. Gracias. No siempre fue así y no siempre será así. No siempre será. En torno a la primera pregunta acerca de como de qué ha aportado México en el sentido, por ejemplo, de la hora, del tiempo, justo estaba pensando en expresiones de tiempo como en un ratito o como al rato, que ahorita, que creo que son otras formas de vivir la temporalidad que puede aportar a otros, sí, como a otras culturas, a otros espacios en los que se habla de tiempo, para que no sea tan exacto y tan meticuloso. Creo que eso es un aporte que de pronto puede ser interesante. Pienso ya un poco en la historia de la ciencia aquí en México. Durante el Porfiriato hubo el proyecto de los mapas celestes, que cada región se preocupaba por observar las estrellas, y eso era como un proyecto de cooperación científica que en el que México participó. Fue un poco complicado porque se atravesaba la revolución, entonces como que mantener el observatorio trabajando era complicado, pero pienso que también México fue de los primeros países en América Latina en unificar y hacer una hora oficial, sobre todo por su cercanía con Estados Unidos,
cómo comerciaban en la frontera, incluso antes de que el Estado mexicano implementara como una hora oficial y comunicara la hora, compañías ferroviarias de México le compraban la hora a Estados Unidos para poder usarla. Entonces, por esa cercanía económica, como decía Héctor, no era solo del Estado mexicano, era también desde el sector de la economía. México, desconozco hasta ahora exactamente cómo se ha estudiado, cuánto, por ejemplo, influyó en las unificaciones horarias de otros países de América Latina, pero bueno, fue de los primeros. Y respondería eso en cuanto a la pregunta. En cuanto a la otra pregunta, es muy interesante. No sé exactamente cuándo surge esta medida de un ratito o en un momento. Creo que sí es muy, muy complicado, pero apasionante analizar cuándo surgen estas transformaciones culturales del tiempo. Hay, no sé, por ejemplo, una diferencia entre la revolución y la independencia, que leí en algún texto que habla de cómo cambia esta experiencia de la temporalidad. Es que mientras la revolución se fechaba, por ejemplo, qué día iba a ser, o sea, la fecha exacta, para la independencia se puso una fecha exacta, para la revolución se puso fecha y hora. Entonces, eso habla de estas transformaciones que a lo largo de siglos se van haciendo lentamente y se van metiendo, digamos, como en los usos populares. Es difícil ver un documento en que por primera vez empieza a surgir la idea de en un ratito, o estas expresiones muy, muy mexicanas, muy coloquiales, pero definitivamente creo que es de los lugares más interesantes para hacer esta historia. ¿Te refieres a lo de la revolución de lo de los hermanos Cerdán que decían el 20 de noviembre a las 4? Sí. Iniciar el cambio. Voy a iniciar un poco, según lo que noté rápido, al revés. Lo que es genial de los censos es que hay censos de todo. Ahorita me decía así en corto, hay un censo de relojes y es abrumador. O sea, antes el cuerpo se veía para medir, las medidas eran antropométricas, ¿no? El cuerpo se veía, las partes del cuerpo, de la mano, la cuarta, etcétera. No, la temperatura es la temperatura del cuerpo, que era con la mano o con los labios, ¿no? Ahora el cuerpo es medido a más no poder. Y luego es automedido, la autocuantificación, estos relojes que te dicen cómo está tu pulso y cuántos pasos diste durante el día y cuántas calorías. Y hay un censo de peso y talla que le fueron a las escuelas con los niños a pesarlos y a medirles esta cosa de la cintura para ver propensión a ciertas enfermedades. Entonces, no solamente el dato, sino el agregado de datos, que es una locura. La estandarización de sabores, ahí está. Si alguien está buscando un gran tema de tesis, estandarización de sabores, qué genial. Y lo del pilón es bien bonito, aunque a veces te dan el pilón para no quedarse cortos en la medida, no es que te den un extra, sino que con eso apenas te completan, ¿no? Hay una expresión que se llama el baker's, en inglés que se llama el baker's. Claro, sí, siempre sientes que, aunque en realidad ya lo pagaste desde antes, ¿no? Una cosa que se llama el baker's dozen en inglés, que son una docena de 13 unidades que daban los panaderos. Como el pan, conforme pasa el tiempo del día, va perdiendo humedad, y porque es el pan de cada día, es uno de los alimentos más reglamentados. Entonces, si bajaba mucho de peso, podían meter al bote al panadero por vender pan que haya perdido peso. Entonces, por si las moscas, te daban un tercer panecito, y entonces la docena del panadero, que era de 13 unidades. ¿Qué aportó México a las mediciones? El ejemplo que acabas de dar está genial, porque ciertamente es un producto del urbanismo ilustrado y del pensamiento que se llamaba como el espíritu geométrico de la época de la Revolución Francesa, del pensamiento ilustrado de todo sea cuadrícula, hasta sus utopías. Vamos a pensar una utopía, ya no era como la utopía de Tomás Moro, sino era una utopía de va a ser un círculo perfecto y en cada círculo va a haber oficios y que haya habido una retícula previa es muy interesante. La vez pasada que estuve aquí, nos platicaba Carolina cómo estaba el calendario azteca pegado justo ahora donde está la catedral, y justo enfrente donde estaba el nivel, pero sí toda una serie ahí como de temas interesantes, ¿no? Obviamente está la aritmética prehispánica con su invención del cero, que como están orgullosos del cero de los mayas, ¿no? Había un correo electrónico de los historiadores de la ciencia que se llamaba Cero Maya. Es esta cosa como inventamos el cero independientemente y los bárbaros europeos no lo habían inventado cuando vinieron a México.
¿no? Toda esta cosa, este nacionalismo aritmético es súper interesante. Y ya que estamos hablando de un montón de cosas del ISUE, hablando del ISUE y este museo lo administra el ISUE, y el archivo histórico de la UNAM que está consultando Samantha, también está al cuidado del ISUE. Hay un libro muy bonito de Jorge Bartolucci, un querido colega, se llama la modernización de la astronomía en México, que justo trata sobre Gallo y demás, y toda esta cosa de cómo se involucraron los expertos mexicanos en estos debates del cambio de la astronomía, de posiciones hacia la astrofísica y demás. Es un tema bastante interesante. Y en muchos de estos temas México, por ejemplo, no estuvo, a veces estuvo en la vanguardia, a veces casi nunca completamente en la retaguardia. Puedo decir que nuestros expertos sí son bastante globales y bastante innovadores. Muchísimas gracias, estuvo increíble. Pues entonces vamos a agradecerles, por favor, nuevamente un aplauso para nuestros ponentes. De verdad ha sido pues todo un placer y todo un viaje, un recorrido, pensar en la historia de la medición desde nuestra relación con las mercancías, con el tiempo, con cómo contamos a las personas, cómo vivimos la ciudad, cómo vivimos el cuerpo, ¿no? Desde todas estas mediciones y con todas estas expectativas, ¿no? Estas exigencias que hablaban precisamente desde esta búsqueda de la exactitud. Les agradecemos muchísimo y les tenemos aquí un reconocimiento por parte del museo. Muchísimas gracias. Unos números y aquí el reloj, se los agradecemos muchísimo y les agradecemos muchísimo. También tenemos unos libros del ISUE que esta vez no le tocó a Héctor porque ya tiene todos. Esperamos que sean de su interés y les agradecemos muchísimo a quienes nos acompañaron por sus preguntas, todas con distintos aspectos, distintas perspectivas, y nos enriquecieron mucho este tema. Les invitamos a que, si no han visto la exposición, no dejen de visitarla y a que permanezcan cerca de nuestras redes para que se enteren de los próximos conversatorios que vamos a tener en torno a la cantina El Nivel, en torno a distintos habitantes de este recinto, bueno, de este espacio en otros tiempos, y por supuesto al cierre, en donde se va a desplegar la esquina aquí con Carolina Magis y va a hacer un recorrido por las calles de Moneda y Seminario el último día del mes. Así que no se lo pierdan, les esperamos y les agradecemos muchísimo su presencia esta tarde. Muchísimas gracias, buenas noches.